En este video analizaremos y resolveremos todas las actividades de la lección 2 del bloque 3 del libro Geografía Sexto Grado de Educación Primaria. La lección 2 se titula Las aglomeraciones urbanas. Aprendizaje esperado. Con el estudio de esta lección explicarás los efectos derivados de la concentración de la población en ciudades. Comencemos. Carlo mencionó en el correo electrónico cuáles pueden ser las ventajas de vivir en las grandes ciudades donde hay mucha población como Sao Paulo, así como las necesidades y los problemas que se generan en un espacio geográfico como este. De acuerdo con la información del correo presentado, en tu cuaderno haz una lista de las ventajas y desventajas de vivir en grandes ciudades. Aquí tenemos ese correo electrónico que envió Carlo y a partir de ello le damos respuesta. Ventajas de vivir en grandes ciudades. Hay una variedad de servicios. Existen más opciones de empleo. Hay mayor desarrollo económico. Hay mayor acceso a la tecnología. Existen muchos centros culturales y de recreación. Desventajas. Las viviendas están muy concentradas entre sí y tienen espacios reducidos. El medio ambiente está contaminado. Hay altos índices de delincuencia. Se requiere de más dinero para solventar las necesidades básicas. Hay mucho tráfico y estrés laboral. Los problemas de salud son diversos y recurrentes. Reúnete con un compañero, observen las siguientes imágenes. Contesten, ¿cuál de los dos lugares se asemeja a los problemas de Sao Paulo y por qué? La primera imagen que corresponde a una ciudad es la que más se asemeja a los problemas de Sao Paulo, porque se aprecia el tráfico, la contaminación ambiental y el gran número de habitantes. Para que comparen las características de los lugares fotografiados, identifiquen sus diferencias y completen el siguiente esquema. Cabe mencionar que deben considerar la densidad de población, el tipo de construcciones, los medios de transporte, las actividades que realizan las personas y los servicios que consideren que existen en cada lugar. El esquema dice, un espacio urbano se caracteriza por una alta densidad de población y la existencia de edificios para albergar a la gran cantidad de habitantes. El tráfico de personas que se da por el uso de los múltiples servicios disponibles y la diversidad de actividades que realizan cada día. La parte derecha dice, un espacio rural se caracteriza por una baja densidad de población y la existencia de casas dispersas donde viven sus pocos habitantes. Poca movilidad de personas por la poca variedad de actividades y servicios disponibles. En el medio rural se realizan principalmente actividades económicas primarias, como la agricultura, la ganadería y la silvicultura, es decir, el cultivo de árboles. Esto es posible por la disponibilidad de grandes extensiones de suelo fértil. En las ciudades predominan las actividades económicas secundarias o industriales y terciarias o de servicios. En las ciudades la densidad de población es mayor, por lo que se requiere de más productos y servicios. Observa el mapa de distribución de la población mundial en la página 80 de tu Atlas de Geografía del Mundo y contesta las siguientes preguntas. Es decir, estas preguntas se van a contestar con base a este mapa, que nos muestra la distribución de la población mundial. La primera pregunta dice, ¿en qué países se concentran entre 100 millones y 314 millones de habitantes? Observamos aquí el de este color rojo. Dice de 100 a 314 millones de habitantes, este color rojo. Entonces ubicamos esos países, Estados Unidos, México, Brasil, Nigeria, Pakistán, Rusia, Japón e Indonesia. Entonces ya tenemos la respuesta. Estados Unidos, México, Brasil, Nigeria, Pakistán, Rusia, Japón e Indonesia. Siguiente pregunta. ¿En qué continente hay mayor concentración de población? El continente. Además de los países que señalamos, también debemos incluir
los dos países más poblados del mundo, los que tienen más de 1.240 millones de habitantes. Nos referimos a China e India. Entonces vemos que están ubicados en el continente asiático. El continente con mayor concentración de población es Asia. ¿Hacia dónde tiende a concentrarse más la población? ¿Hacia el centro o hacia las costas de los continentes? ¿Por qué ocurre así? La población se concentra hacia las costas de los continentes, porque esa ubicación favorece la disponibilidad de recursos naturales y las actividades económicas. Luego en parejas comparen el primer mapa de esta actividad, distribución de la población mundial, con el de ganadería de la página 93 y con el de los principales tipos de industria de la página 99. Es decir, vamos a utilizar este mapa que habla sobre la ganadería de esos países y debemos observar que esos países que tienen una alta concentración de población también tienen una importante actividad ganadera. Aquí Estados Unidos, México, Brasil y también los países de Asia que señalamos hace un momento. También sobre la actividad industrial de esos mismos países. Vemos claramente cómo esos mismos países tienen una producción industrial importante, aquí lo vemos de color naranja, que al año generan 100.000 millones de dólares en producción industrial. Entonces ya podemos contestar esta pregunta que dice, observen cuál de las actividades económicas coincide con la mayor densidad de población de los países. En los países con mayor densidad de población hay una producción ganadera importante que rebasa los 5 millones de toneladas al año. Sin embargo, en esos países destaca más la actividad industrial, que genera una producción de más de 100.000 millones de dólares al año. Finalmente, revisen el mapa de población total por entidad federativa de la página 26 del Atlas de México. Es este mapa. Anoten en sus cuadernos los nombres de los 3 estados más poblados e indiquen si se localizan en las costas o en el centro de nuestro país. Aquí nos piden 3 estados. Estrictamente, para contestar esta pregunta, aunque aquí aparece la Ciudad de México, pero la Ciudad de México no es un estado, es una entidad federativa, pero no es un estado de la República. Por lo tanto, los 3 estados serían el Estado de México, Veracruz y Jalisco. Los ubicamos aquí, Estado de México, Veracruz y Jalisco. Los ubicamos porque recuerden que tenemos que decir si están en la costa o en el centro del país. Entonces ya podemos contestar. Los 3 estados más poblados son Estado de México, Veracruz y Jalisco. El primero se localiza en el centro de nuestro país y los otros 2 se ubican en la costa. Comparte tu opinión acerca de las características naturales, culturales o económicas que consideres que influyeron en el poblamiento de la ciudad o lugar donde vives. Entre las características que se pueden mencionar se encuentran la proximidad al mar, el clima, el relieve, la actividad industrial o de servicios, poco control de la natalidad, la llegada de inmigrantes. En las ciudades existen muchos servicios como escuelas, hospitales, transporte público, oficinas, mercados y centros comerciales. En el medio rural, la obtención de servicios se dificulta por la falta de medios de transporte y las distancias. Los encargados de proveer esos servicios y productos deben resolver una serie de dificultades como se muestra en las notas periodísticas de la página siguiente. Aquí tenemos 2 notas periodísticas que hablan sobre los problemas que se viven en el campo y también del caos vial que se da en una ciudad muy grande como Playa del Carmen. ¿Qué servicios hay en las ciudades que no existen en el campo? Escuelas, hospitales, agua potable, electricidad, transporte público y medios de comunicación. ¿Cuáles servicios son indispensables en ambos? Las escuelas, los hospitales y el agua potable son indispensables en ambos.
En la ciudad, la demanda de servicios es mayor por la cantidad de habitantes. El acceso desigual a esos servicios evidencia la distinción de clases sociales en las grandes ciudades. Apliquemos lo aprendido. ¿En qué consiste esta actividad? Lo puedes hacer en la escuela o en la casa. En dibujar círculos grandes en el patio donde puedan entrar varias personas. En cada círculo se van a dibujar o se van a colocar dibujos hechos en papel bond o cartulina de un hospital, una escuela, una casa, una parcela, un lugar para pescar, una carretera y un mercado. Se colocan esos dibujos en los círculos y cada uno va a escoger en dónde quiere vivir. Pueden que seleccionen este círculo, puede ser que acá se ponga uno, puede ser que acá se pongan dos o más personas y quizás haya un círculo vacío. Lo importante es que reflexionen, es que comenten por qué decidieron vivir en esos lugares. Esa es la intención de esta actividad. ¿Cómo viste? El hecho de radicar en un lugar que no cuenta con los servicios o los empleos suficientes para brindar una vida digna puede provocar la salida de sus habitantes hacia otros lugares. Ese movimiento de la población hacia otras ciudades o regiones lo estudiaremos en la siguiente lección. Si te gustó este video, te pedimos que nos apoyes con un like, así como también a que te suscribas a este canal. Asimismo, comparte este material de apoyo en todas tus redes sociales. Nos vemos hasta la próxima.